que el doctor Jorge Alejandro Amaya cuenta con una destacada trayectoria académica, científica y profesional en el ámbito del derecho, así como con su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la consolidación de la democracia en la región. Que el doctor Jorge Alejandro Amaya es un jurista de renombre internacional con una sólida formación académica que incluye doctorados en Derecho y múltiples títulos honorarios, además de postdoctorados en prestigiosas instituciones como la Universidad de Bolonia en Italia. Que su carrera docente se ha desarrollado tanto en Argentina como en el extranjero, impartiendo cátedras en universidades como la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Bolonia, la Universidad Nacional de Rosario, entre otras, en temas relacionados con el derecho constitucional, derechos humanos y control de constitucionalidad, que ha contribuido de manera significativa al desarrollo académico y legislativo en América Latina, promoviendo el control de constitucionalidad y convencionalidad, así como la integración de los estándares internacionales de derechos humanos en los sistemas jurídicos nacionales, que ha sido distinguido internacionalmente con reconocimientos como el título de doctor honoris causa por la Universidad Ricardo Palma en Perú 2023 y como postdoctor honorario de la Universidad de Bolonia 2022 en mérito a su contribución científica y su apoyo a programas jurídicos en América Latina. Que su colaboración académica con la Universidad Nacional de Pilar ha sido continua, contribuyendo a la formación de profesionales a través de cursos internacionales en justicia constitucional y derechos humanos. Que su trayectoria ejemplar, su contribución al desarrollo del derecho y su compromiso con la justicia lo hacen merecedor de este alto reconocimiento. Por todo lo anterior, la Universidad Nacional de Pilar considera que el doctor Jorge Alejandro Amaya reúne los méritos suficientes para ser distinguido con el título de doctor honoris causa. En atención a las consideraciones que anteceden y los méritos del doctor Alejandro Amaya, el mismo reúne los requisitos establecidos en el artículo 107 del Estatuto de la Universidad Nacional de Pilar, que regula el acceso a tan alta distinción. Por tanto, en sesión ordinaria acta número 845, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Pilar resuelve: artículo primero, otorgar el título de doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Pilar al profesor doctor Jorge Alejandro Amaya, en virtud a las disposiciones contenidas en el artículo 107, Estatuto de la UNP, conforme a los fundamentos expuestos, disponiendo su inscripción en el respectivo libro de títulos honoríficos de la Universidad Nacional de Pilar bajo el número 15. Artículo segundo de forma, comunicar y archivar. Firma: profesor doctor Víctor Ríos Ojeda, presidente del Consejo Superior Universitario. Refrenda el abogado Wilfrido Benítez Medina, secretario general interino de la Universidad Nacional de Pilar. Bien, profesor doctor Jorge Alejandro Amaya, el Consejo Superior Universitario ha resuelto concederle a usted el título que lo acredita como doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Pilar. ¿Lo acepta usted? Acepto, muy honrado, señor rector. Muchas gracias. Le invitamos a ocupar la mesa. Alejandro Amaya, por parte del magnífico rector de la Universidad Nacional de Pilar, presidente del Consejo Superior Universitario, profesor doctor Víctor Ríos Ojeda.
Señoras y señores, saludamos también a la vicerrectora de la Universidad Nacional de Pilar, la profesora doctora Gladys Brites. En este acto académico de entrega del título de doctor honoris causa, a continuación escucharemos las palabras del padrino del homenajeado, profesor doctor Joel Melgarejo Alegreto. Resulta muy llamativo de que el padrino resulte ser una persona con menor trayectoria académica, ¿sí?, que el homenajeado. Pero estos tiempos del discipulado crea este tipo de fenómenos en los cuales están viviendo de que el proponente es una persona con menor trayectoria académica que el homenajeado. La distinción que la Universidad Nacional de Pilar le otorga y que nos convoca aquí y ahora es para un hombre que ha contribuido al derecho paraguayo tanto con ideas como con acción. Y sobre todo en la formación de abogados, ya sea como litigantes, en la función judicial, como magistrados o funcionarios, y esto se da desde el año 2015 de manera continua y en forma presencial, por sus conferencias, sus clases, como también mediante sus libros, El control de constitucionalidad, Democracia en minoría, Los derechos políticos, Marbury versus Madison, el Tratado de Control de Constitucionalidad y Convencionalidad. Y el último libro que ha presentado el año pasado, Fronteras del Sistema Iberoamericano. Material de lectura obligatoria en todos los casos del estudio de derecho constitucional en la actualidad, y así también como el estudio de la política. Esta distinción es para usted, profesor Jorge Alejandro Amaya. El profesor Jorge Alejandro Amaya en un inicio fue puente con la Universidad de Derecho, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y desde el año 2018 fue un transatlántico que unió a la pionera Universidad Latina, la Universidad de Bolonia, que por su intermedio dio vínculos efectivos a los abogados de América Latina. Hoy somos un total de 5.000 alumnos que han pasado por las aulas por medio del profesor Jorge Alejandro Amaya por las aulas de la Universidad de Bolonia. Asimismo, se encuentra documentado en forma directa en los registros de la Universidad de Bolonia más de 1.420 alumnos paraguayos. El profesor Jorge Alejandro Amaya comienza sus pasos para la carrera abogadil como procurador en el año 1982, para ser posteriormente abogado en ese mismo año en la Universidad de Buenos Aires. Ha cursado especialización en el área de Derecho Constitucional en Harvard, en la George Washington. Inició con la guía de pasos y de la mano de Vidal Campos, su maestro. Luego ya con la especialidad en el área, tras los años, con 2 doctorados, como profesor adjunto de la Cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires y en tantas otras. Sus obras desde ese entonces nos ha presentado a la Argentina y al Paraguay y a todo Occidente. Es una persona que ha ejercido la docencia y la tarea académica no solamente en estos países de América del Sur, sino en todo Occidente. Estaba diciendo que en un par de meses va a Marruecos, ¿sí?, a llevar la república, la democracia, la libertad, los derechos humanos, que son parte transversal en toda clase o conferencia que él dicta. Vemos así que sus libros son hoy en día material de referencia en el derecho constitucional. Pero yo le llamo al trabajo del profesor Amaya un constitucionalismo práctico. No un constitucionalismo ideal, sino un constitucionalismo que se vive en Constitución. Y eso lo ha demostrado en su tarea no solamente docente, sino como abogado, ya que ha elaborado la redacción y presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el dictamen pericial en la causa Ríos Ábalos. En la Argentina ha elaborado y redactado bajo patrocinio amparos que han sido trascendentes para la vida democrática y política en la Argentina. Por citarlo, fueron aproximadamente 12, de los cuales se hicieron lugar en la Corte de la Nación y lugares de decisión importante. Preside el Instituto de Derecho Constitucional Argentino, es presidente del Instituto Argentino de Derecho Procesal Constitucional.
Vemos que el profesor Jorge Alejandro Amaya, profesor de Derecho Constitucional actual de la Universidad de Buenos Aires, profesor de carreras de maestría y especialización, profesor visitante de 16 países de América Latina y Europa en más de 30 universidades, autor de 25 libros individuales publicados en 8 países distintos, incluidos en Paraguay, más de 58 colaboraciones en libros de coautoría, con más de 129 ensayos y artículos en toda América Latina y Europa. En la pandemia nos sorprende, ya con los cursos de especialización traídos a América Latina de la Universidad de Bolonia, que se tenía pensado hacerlo en forma presencial, llega la pandemia, y en ese semestre nos sorprende con clases grabadas de la especialización, en la cual él participó activamente en el programa, en la edición y en la corrección de que sean de primer nivel y de mejor calidad aquellos cursos en ese tiempo tan incierto. Esta distinción, otorgar el grado de doctor honoris causa, es un gesto de gratitud que lo da esta universidad, la primera en Paraguay, la Universidad Nacional de Pilar, en nombre de la Academia Paraguaya, donde sus integrantes son sus alumnos, sus discípulos. En las distintas facultades de esta tierra guaraní o institución que usted ha trabajado, muchos de ellos hoy en día forman parte del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional. Allí se encuentran arraigados sus directos y más cálidos discípulos, que son portaestandartes de la enseñanza del maestro. Con mucho respeto, solicito me permita hablar como discípulo. Yo lo conocí en la Universidad Nacional de Rosario. Fue mi profesor año 2011, procesal constitucional. No cambió mucho, no cambió mucho ese aspecto. En esa maestría de Derecho Procesal Constitucional, luego de las clases, jamás puso excusa alguna cuando solicitábamos su tiempo para conversar, para proyectar. Desde aquel entonces, haremos un código procesal constitucional para Paraguay, tomándolo en el desayuno, en el almuerzo, en algún momento, y nunca se negó a dialogar sobre el tema. En Paraguay me designó como coordinador, en compañía de otros discípulos suyos, de la especialización de justicia constitucional para Bolonia, Paraguay. Pero siempre me tiende la mano cuando tengo alguna consulta. Siempre se acuerda de mí cuando tiene algún panel o conferencia. Yo creo que tiene que llenar el espacio, pero se acuerda de mí, en fin. Es una persona que realmente construye. Me permitió ser miembro de la comunidad latina generada en torno a la Universidad Nacional de la Universidad de Bolonia. Me permitió sentarme con él en su mesa y con grandes docentes, con el decano de la Universidad de Bolonia, Lucas Mesetti, para citar algunos. Señor magnífico rector, y en su persona la gran familia de la Universidad Nacional de Pilar, quiero que sepan que por su intermedio hoy, los abogados paraguayos saldamos nuestra deuda, otorgando en gratitud y efecto el grado de doctor honoris causa en ciencia jurídica, por quien ha dado y da tanto al derecho constitucional paraguayo. Maestro Jorge Alejandro Amaya, muchas gracias por aceptarlo. Al magnífico rector de la Universidad Nacional de Pilar, profesor doctor Víctor Ríos Ojeda. Para ganar tiempo y poder escuchar a nuestro doctor, omito los saludos protocolares porque ya fueron todos y todas saludados y saludadas. Voy a, en pocos minutos, quiero hablar un poco del maestro, y a él le quiero hablar un poco de lo que es la Universidad de Pilar, el Bucú, y después ya los escuchamos a él. Realmente estamos en presencia de una de las figuras jurídicas contemporáneas más importantes. Y es por lo que decía Joel, no solamente por la producción de conocimiento, por la generación de doctrina, sino es alguien que construye institucionalidad, que no es poca cosa en nuestros países, cuya institucionalidad siempre está, parece, chapoteando en la duda permanente, en estos avances y retrocesos que nos preocupan constantemente
a los países latinoamericanos. Tuve el honor de conocerlo al doctor Amaya. Yo no tengo la suerte de ser su discípulo, ya se habrán dado cuenta y se van a dar cuenta cuando lo escuchen hablar. Siendo ministro de la Corte, y en realidad le pedí, me hablaban de él, lo encontré un hombre afable, muy amable, un hombre jovial, con mucho carisma, porteño él. Y mi idea era hacer un doctorado en la UBA. Y cuando le planteé, me rechazó, me dijo, no, yo le ofrezco algo más importante, que era lo de Bolonia. Jamás lo creí que iba a ser posible, finalmente se dio lo del postdoctorado en Bolonia con su tutoría. Es un hombre amigable, es un hombre cuyo carisma, cuya afabilidad abre obviamente muchas puertas, y eso facilita esa transmisión de ese cúmulo impresionante de conocimiento, no solamente jurídico, sino de conocimiento general que tiene el doctor Amaya. Y nosotros aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Pilar, o en la Universidad de Pilar, ustedes saben perfectamente que no somos muy fáciles de otorgar doctorados honoris causa. O sea, habíamos empezado creo que con Zaffaroni, después Binder, Alvarado Belloso y ahora el doctor Amaya. Ya escucharon toda su trayectoria y tiene una riqueza de cultura jurídica que realmente es algo muy precioso, que es el estudiar en los dos grandes sistemas jurídicos de Occidente, o sea, el Civil Law y el Common Law, porque nosotros somos, los abogados y las abogadas, somos muy fáciles de citar institutos del Common Law y nunca estudiamos ahí, a veces no entendemos ni en el contexto histórico en que se produjo la ecología institucional, la tradición jurídica de esos países. Y estos hombres y mujeres que tienen esa posibilidad, tienen una riqueza extraordinaria para poder transmitirnos correctamente y ver si se pueden hacer las adaptaciones de esas instituciones a nuestros sistemas, las adaptaciones, las adecuaciones, las actualizaciones. Por eso, en realidad, para nosotros como universidad, como facultad, es el honor de poder contar con la aceptación del maestro Amaya para ser nuestro nuevo doctor honoris causa. Alguien, repito, un porteño, viene de la tierra de Gardel, viene de ver las creaciones extraordinarias literarias de un Borges, de Bioy Casares, y viene aquí en una tierra, maestro, que es el sur de Paraguay. Aquí, lastimosamente, durante 3 años, nuestros antepasados se desollaron, una guerra fratricida aquella de 1870, un momento histórico terrible para el Paraguay, para nuestros países, pero nosotros, maestros, nunca nos confundimos. Sabemos perfectamente que esa no fue una guerra entre los pueblos. Nuestros pueblos son hermanos, siempre fueron y lo van a seguir siendo. Esa fue una guerra de las élites que terminó como terminó. Entonces, y aquí en esta zona, durante 3 años se desarrolló aquella tremenda contienda, y sobre la sangre de esos hermanos, sobre las trincheras que aún están, sobre los monumentos que recuerdan aquel momento histórico dramático, hoy construimos la unión, construimos fraternidad en base al conocimiento, a la cultura, en base a las ciencias jurídicas, al derecho y sobre todo en base al derecho constitucional. Esta es una tierra también de grandes poetas. De aquí es Eloy Fariña Núñez, el poeta épico más importante del Paraguay, nació en Humaitay, precisamente vivió mucho tiempo en Buenos Aires, autor de un poema épico extraordinario, cantos seculares, y realmente ahí está al nivel de canto general de Pablo Neruda, solo no tiene la suerte de tener esa proyección que tuvo Neruda en su momento. Y también de aquí es Carlos Miguel Jiménez, que es nombrado en nuestro himno, un gran poeta, un poeta extraordinario, que también vivió mucho tiempo
en Buenos Aires. En Buenos Aires pudo realizar creaciones extraordinarias este poeta pilarense. Por lo tanto, queremos que usted se sienta en su casa, maestro. Y finalmente, en el ámbito estrictamente jurídico, constitucional, les pido que pongamos mucha atención a cada palabra, a cada línea, a cada definición, a cada sintagma que defina el maestro Amaya. Es un hombre convencido de las ideas democráticas. Y no es un dato menor en este momento. Hoy nuestras democracias están en peligro. Y no solo en América Latina. En Occidente estamos con problemas. Las instituciones democráticas están en problemas. Entonces, más que nunca, la luz que nos pueda brindar un intelectual, un maestro del derecho constitucional como el maestro Amaya tiene hoy carácter, naturaleza sagrada. Yo por ahí no estoy tan distanciado de él como con el maestro Alvarado. Él es menos activista que yo y síganlo a él, porque él sabe más. Yo soy más del juez activo, tampoco la exageración. Pero esos matices, esas diferencias pueden existir y enriquecen la academia. Fíjense que sabiendo de esa postura, es alguien que promueve, fíjense, el control de constitucionalidad y de convencionalidad, que hace pocos años empezamos a hablar en serio en Paraguay y empieza a aparecer en la jurisprudencia de la Corte inclusive. Pero tenemos algunos matices y aún así tuvo la generosidad enorme, tuvo esa bondad extraordinaria de abrir las puertas nada menos que de la universidad más antigua del mundo, Bolonia, para alguien que va aquí de Pilar. Eso tiene un valor extraordinario. Entonces, más allá de los pequeños detalles, de las pequeñas diferencias que puedan haber, escúchenos atentamente. Él es el que tiene razón. Nosotros estamos tratando de construir nuestro camino, estamos tratando de consolidar el constitucionalismo, necesitamos consolidar el Estado constitucional de derecho. Eso es fundamental, el Estado constitucional democrático de derecho, y esa lucha por el fortalecimiento de las instituciones democráticas tiene que ser, además de una lucha convencida, de una lucha con pasión, una lucha con ilustración. Y esa ilustración vamos a recibir hoy en gran medida del maestro Jorge Alejandro Amaya. Muchísimas gracias, maestro, y felicidades. Para todas, buenas noches para todos. Señor rector de la Universidad Nacional del Pilar, profesor doctor Víctor Ríos Ojeda, autoridades universitarias presentes, querido padrino, Joel Melgarejo, profesores, profesoras, queridos alumnos, amigas y amigos presentes. La verdad que siento una especial alegría personal por este acontecimiento. Estoy muy agradecido por esta distinción que me honra y estimula en el ejercicio de la docencia, la investigación, la vida profesional y la personal, por supuesto. Pero los logros nunca son individuales. Constituyen un proceso de aportes y motivaciones que edifican el resultado obtenido. Sean entonces estas primeras palabras para expresar mi gratitud a personas e instituciones que influyeron y colaboraron de diversas maneras en esta distinción que hoy recibo. Mi primer agradecimiento a la Universidad Nacional de Pilar. La figura, por supuesto, de su rector, un rector magnífico, el doctor Víctor Ríos Ojeda, y a todos, por supuesto, quienes integran esta alta casa de estudios, cuyos elevados fines de bien público que inspiraron su nacimiento en 1991 y su creación formal en 1994, se renuevan cotidianamente en su compromiso científico, cultural y ético con la sociedad paraguaya y con la sociedad global. Agradezco al profesor, juez y distinguido procesalista Joel Melgarejo por las palabras previas
y la generosa presentación de mi persona y de antecedentes. Y quisiera también recordar en este momento a quienes fueron mis profesores hace más de 40 años en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, algunos de los cuales aún transitan las aulas e imparten generosamente su saber y experiencia en el formidable ejemplo del ciclo de la vida y del conocimiento. Tampoco podría olvidar en este momento a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, orgullo del saber de mi país y en la cual ejerzo desde mis primeros años de profesor y docencia el grado y el posgrado. A queridos amigos, algunos de los cuales me acompañan en este acto en prueba de que la amistad no reconoce fronteras, y al Paraguay, país y pueblo hermano que he transitado desde la década del 90 del siglo pasado y con intensidad en los últimos 10 años. Por supuesto, a mi familia, que no cesa en recordarme y enseñarme que la vida no empieza y termina en el derecho, y a mis raíces, mis padres, que me formaron en los principios del esfuerzo, la constancia, el mérito y la dignidad. Finalmente, a todos quienes se encuentran presentes en este acto, por la delicadeza y la deferencia de acompañarme en este momento tan especial para cualquier jurista. Recibir el máximo título académico por razón de causa u honor de una institución educativa nacional de un país hermano me genera un extraordinario estímulo que fomenta la convicción de continuar tratando de alcanzar la superación personal a la que todo ser humano debe aspirar. El esfuerzo y la perseverancia constituyen elementos vertebradores en todos los campos del quehacer cotidiano y nos permiten trascender la sociedad de la imagen que hoy nos invade, los tiempos líquidos que transitamos para retomar las sociedades edificadas sobre la voluntad y los valores. En el futuro incierto que el mundo hoy nos ofrece, el bienestar de los individuos y las naciones estará más que nunca determinado por la ciencia y la educación, a cuyos beneficios accederemos no desde la pedagogía de la complacencia, sino a partir de la fe genuina en el poder transformador que anida en todos nosotros. Y como con libertad no se ofende ni se teme, quisiera compartir con ustedes algunas ideas no exentas de crítica y refutación, por supuesto, como corresponde a una universidad, alrededor de lo que he denominado mayorías y minorías en la democracia, inspiradas, entre otras fuentes, en las obras de algunos intelectuales paraguayos, entre ellos Augusto Roa Bastos, Ricardo Brugada y Josefina Pla, caracterizadas por el realismo crudo. Sus novelas, ensayos, poemas abordan temas como la persecución política, la marginalidad y la delación. Ricardo Brugada durante el siglo XIX y Augusto Roa Bastos durante el XX vieron de cerca y sintieron en carne propia la miseria circundante y las injusticias cotidianas sobrellevadas por la gente más necesitada, calando profundamente en su espíritu y en sus obras, lo que derivó en que se interrogaran sobre el lugar que estaban llamados a ocupar en la sociedad paraguaya grupos sociales diversos, debate que finalmente ha derivado en lo que hoy constituye un país multicultural y diverso. Y adentrándonos en el tema, quiero recordar a un maestro italiano al que conocí, tuve la oportunidad de tratar, un maestro del derecho constitucional contemporáneo, Alessandro Pizzoruso, uno de los grandes constitucionalistas italianos de la segunda mitad del siglo XX. Pizzoruso nació bajo el sol de la Toscana, en la ciudad de Lucca, en 1931, y falleció en diciembre del año 2015. Fue profesor catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Pisa, posteriormente de la Universidad de Florencia. Su producción científica fue inmensa. Dentro de sus obras hay una que marcó uno de mis rumbos de trabajo y de investigación desde hace muchos años. Me refiero a un libro muy pequeño,
en tamaño, pero enorme en contenido, titulado Minorías y Mayorías, Minorance Majorance, publicado en el año 1993, y de ahí 2 libros míos que le rindieron tributo: Democracia y Minoría Política, publicado por Editorial Astrea en el año 2015, y Procesos Mayoritarios y Minorías, publicado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, conjuntamente con la editorial La Ley, en el año 2014. Es que una de mis preocupaciones académicas ha sido estudiar y profundizar el conocimiento y la extensión de las denominadas minorías en el marco de los procesos sociales y políticos mayoritarios, cuyo protagonismo en el funcionamiento de los sistemas democráticos, en algunos casos, como en el caso de las minorías políticas, nos permite apreciar la escasa importancia y protección que se les ha concedido durante muchos años en el ámbito del derecho constitucional. A mi forma de ver, la temática aborda un problema crucial de la democracia como sistema de gobierno y de su integración con el constitucionalismo. Por un lado, el límite de las mayorías, y por otro, reconocimiento y protección que le asigna a las minorías un sistema que, más allá de las variantes o modelos, se rige por el concepto de mayoría. La temática es ante todo un enorme desafío, un arca de dificultades, que surge de un aspecto que discreta pero frecuentemente se ha minimizado por mucho tiempo: los perfiles no resueltos de la colisión entre el concepto de mayoría y el pluralismo en los estados democráticos modernos. El primer interrogante central que debemos formularnos es si el concepto de mayoría que edifica el modelo democrático de gobierno es una regla o un principio, porque es común en la doctrina la de referencia a los conceptos de regla y principio de la mayoría como equivalentes, seguramente cargando el sentido en el término mayoría, pero olvidando el abismo existente entre el concepto de regla y el de principio en el ámbito de la teoría general del derecho. Es un matiz de gran importancia, pues mientras que la regla como norma está sujeta a la nota de certeza en los supuestos en que es preceptivo aplicarla, el principio resulta siempre dependiente de una elaboración de carácter estimativo en relación con el resto de los principios y valores del ordenamiento jurídico-político. La regla cierra la aplicación y la interpretación del derecho. El principio abre o amplía la interpretación y el campo de acción. ¿Es el concepto de mayoría en la democracia una regla o un principio del sistema? Quienes piensan que es una regla de características cuantitativas se interrogan: ¿cuáles son los fundamentos epistémicos de mejor calidad de la mayoría triunfante sobre los de la minoría derrotada? Quienes sostienen que es un principio entienden que el concepto de mayoría anida en el corazón del modelo democrático y ejemplifican con la frase: no hay democracia de minorías. Ambas afirmaciones nos resultan intuitivamente correctas. El desafío entonces es mayúsculo. ¿Cómo integrar las distintas minorías sin desarticular el concepto de mayoría? Sin duda, la moderna democracia constitucional, como sistema jurídico-político que aúna la forma democrática de gobierno y el Estado constitucional de derecho, se construye cuestionando y limitando la absoluta validez del concepto de mayoría que rige centralmente los procedimientos de la democracia. Esto no es nuevo. Ya desde mediados del siglo XIX, el concepto de mayorías y minorías en la democracia ha venido dando un vuelco valorativo radical. Madison, en El Federalista, anticipó esta visión, al señalar que tan peligroso para la República era la minoría detentadora del poder como la mayoría que lo ejercía sin límites constitucionales sobre la minoría. Por consiguiente, para un sector importante de la doctrina, hoy los derechos humanos constituyen una materia a la que no es legítimo aplicar la fuerza de la mayoría. Los derechos son derechos contra la mayoría, que escapan a su ámbito de decisión. Desde esta perspectiva, los derechos humanos son un coto vedado
en el lenguaje de Garzón Valdés, una esfera indecidible en la terminología de Luigi Ferraioli, o el as de la baraja en el juego de las razones jurídicas según Ronald Working. Por eso, los límites de aplicación a la regla de mayoría o al principio de la mayoría, sea cual sea la posición por la que nos inclinemos, entran en conflicto con todas aquellas concepciones democráticas que otorgan un valor axiológico inconmovible al concepto de mayoría, para las cuales ésta constituye la única forma de expresión del principio de autogobierno que otorga legitimidad a las decisiones colectivas. Así, la democracia constitucional tiene un aspecto procesal o procedimental que se rige por la regla o principio de la mayoría y un aspecto sustancial o institucional que actúa como autolimitaciones a esa mayoría y se manifiesta a través de los derechos y la división del poder, bajo la guía de principios como la libertad, la igualdad, la alternancia en el poder, la tolerancia y el pluralismo político y social. En nuestra Latinoamérica, la Carta Democrática Interamericana, suscrita en la ciudad de Lima en el año 2001, exige a los países signatarios la vigencia y afianzamiento de dichas características institucionales. Sin embargo, coexisten en Latinoamérica, en teoría y en práctica, modelos de democracia que producen un marcado desequilibrio en favor de la mayoría y una notoria minimización de las limitaciones a dichas mayorías. Para estos modelos, los derechos y las instituciones como limitaciones al poder quedan sujetos a la simple voluntad mayoritaria. Así, desde mi visión, la democracia constitucional del sistema interamericano puede ser más o menos liberal, más o menos social, procurar o no un diseño deliberativo o dialógico, pero se tensiona claramente con aquellos proyectos que a través de diferentes vías y formas de organizar el poder se desentienden o minimizan la importancia de las instituciones como vehículos de pacificación de los conflictos o construyen el modelo a partir de un gobierno incondicional de la mayoría que reconoce muy pocas limitaciones dadas solo por la realidad de las relaciones de poder existentes y por un periodo de funciones limitado constitucionalmente que muchas veces se trata de sortear. Pero para complicar en alguna medida un poco más estas reflexiones, quiero introducir ahora el pluralismo, que es un hecho social, que los ordenamientos jurídicos han constitucionalizado o legalizado, otorgándole el carácter de principio, por entenderlo positivo en muchos ámbitos. El pluralismo con el que se compromete el ordenamiento jurídico no es el social, sino el integrado por aquellos aspectos del mismo considerados relevantes para el cumplimiento de los fines encomendados al Estado. Ello define sin duda un ámbito específico y delimitado del pluralismo. Estas precisiones son muy importantes, pues el Estado está construido y dotado para afrontar el reto del pluralismo social y político y aún para estimularlo, pero no debe perder homogeneidad previa que está en el propio origen de la constitución concreta de cada Estado. Pensar al Estado como capaz de organizar la convivencia sin la existencia de factores de homogeneidad mínimos es un Estado imaginario o ideal que no existe. De allí que el poder estatal sea capaz de procesar de uno u otro modo las demandas de algunas minorías, pero rechace hacerlo con las demandas de otras. ¿De qué depende que nos encontremos en uno u otro supuesto? Pues lisa y llanamente de la naturaleza que tenga la minoría. Una minoría originada con ocasión de una decisión o de un deseo individual o colectivo puede manifestar la existencia de un proyecto grupal, pero que no ha suscitado el número de voluntades necesarios para su reconocimiento objetivo. En otros casos, la negación puede devenir a un grupo de personas con características subjetivas que poseen virtualidad bastante como para objetivizar la decisión en términos colectivos. Los problemas surgen cuando la minoría es una minoría permanente o tendencialmente permanente que no encuentra respuestas del Estado en sus demandas. Con todo, no cabe caerse en la trampa de creer que las minorías se determinan solo en razón de factores étnicos, lingüísticos o religiosos.
Suelen ser estos los factores polarizadores más frecuentes, pero la experiencia prueba que poblaciones heterogéneas, desde cualquiera de estas perspectivas, a veces no presentan formaciones minoritarias relevantes. Sin embargo, en otros casos, pequeñas diferencias sirven como catalizadoras de minorías que llegan incluso a la destrucción del Estado que pretendía darles cobijo. ¿Qué deberíamos entender entonces por minorías en la democracia? El derecho constitucional distingue dos grandes grupos de minorías: las procedimentales o minorías políticas, que no necesariamente constituyen oposición, y las insulares, hoy denominados grupos desaventajados o grupos vulnerables, que se han constituido en foco de especial protección y estudio en los últimos años, particularmente por los tribunales. La expresión moderna de grupos vulnerables o colectivos vulnerables alude a distintos núcleos o conjuntos de personas que comparten determinados caracteres comunes y poseen una mayor vulnerabilidad frente a contingencias y situaciones sociales, económicas, culturales, etc. Las razones de esta mayor vulnerabilidad son variadas, pero suelen identificarse con variables de edad, género, condición física o mental y circunstancias sociales, económicas, éticas y culturales. De allí que los grupos en situación de vulnerabilidad son aquellos que, debido al menosprecio generalizado de alguna condición específica que comparten, a un prejuicio social erigido en torno a ellos o por una situación histórica de opresión o injusticia, se ven afectados sistemáticamente en el disfrute y ejercicio de sus derechos fundamentales. La nota característica del grupo vulnerable es la desventaja en que se encuentran quienes lo conforman frente a los restantes miembros del cuerpo social. La acumulación de desventajas es un factor multicausal y adquiere varias dimensiones. Denota carencia o ausencia de elementos esenciales para la subsistencia y el desarrollo personal e insuficiencia de las herramientas necesarias para abandonar situaciones de desventaja estructurales o coyunturales. Los principales grupos que pueden identificarse en la actualidad son los niños, niñas, adolescentes, las personas con discapacidad, las personas mayores de edad o adultos mayores, las personas con enfermedades mentales, las privadas de la libertad, los pueblos originarios, los migrantes y refugiados, las mujeres en situaciones de vulnerabilidad, el género, la diversidad sexual, las personas en situación de calle y extrema pobreza, los afrodescendientes en algunas comunidades o países, entre otros casos o grupos. Dentro de esta línea, las constituciones latinoamericanas, particularmente a partir de las reformas de la década del 90 del siglo pasado, dieron pasos trascendentes en el reconocimiento y protección de los grupos vulnerables a través de dos caminos independientes pero interconectados. Por un lado, a partir del reconocimiento que el derecho internacional de los derechos humanos ha cobrado nuestros principios de supremacía y jerarquía constitucional, incorporando tratados de derechos humanos como la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer o la Convención sobre los derechos del niño, que han complementado la protección nacional, generando una doble fuente de protección de derechos para el intérprete nacional y una doble jurisdicción protectora, la nacional y la internacional, representada en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos por la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Por otro, en razón de nuevos mandatos específicos de los constituyentes a los legisladores ordinarios respecto de reconocimientos y garantías de los derechos de los grupos vulnerables y de la obligación de legislar y promover medidas de acción positiva respecto de estos grupos identificados como vulnerables. Nuestras constituciones y todos los tratados internacionales de protección contienen cláusulas de no discriminación por razones de raza, color, sexo, idioma, religión, nacionalidad, ideas políticas y condición económica o social, constituyendo estas circunstancias categorías prohibidas, las cuales antes de ser consagradas por las constituciones o los textos internacionales ya habían sido motivo de especial protección por la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos en la década del 40 del siglo pasado, en el llamado marco del control estricto de constitucionalidad
o también llamado por la doctrina categorías sospechosas de inconstitucionalidad, teoría adoptada hoy por la mayoría de los tribunales nacionales e internacionales. De la concepción moderna de la igualdad ante la ley, entonces, se desprenden no solo obligaciones negativas del Estado, sino también positivas, que exigen la adopción de medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral, necesarias para garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por las constituciones y los tratados internacionales de derechos humanos. Así, tanto las Cortes Supremas y los tribunales constitucionales de los países latinoamericanos, como la Corte también Interamericana de Derechos Humanos, han receptado a través de su jurisprudencia la idea de vulnerabilidad enfocada a determinados grupos o colectivos. La jurisprudencia de estos tribunales ha sido profusa y creciente, reafirmándose en su evolución el concepto de discriminación interseccional, que implica que la persona se encuentra en una especial situación de vulnerabilidad por la interacción de dos o más causales de discriminación, tal como lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el paradigmático caso Poblete Vilches contra Chile en el año 2018, cuando se pronunció de manera directa sobre el derecho a la salud de las personas mayores, señalando que la redacción del artículo 1.1 de la Convención Americana deja abiertos otros criterios de no discriminación con la inclusión del término otra condición social, para incorporar así otras categorías que no hubieran sido explícitamente indicadas, como es el caso justamente de la edad. La tutela de las minorías implica siempre en grado variable importantes modificaciones en la concepción estatal, considerando que el principio de soberanía popular que legitima la construcción del Estado y sus instituciones ya no puede ser entendido exclusivamente en su concepción mayoritaria, porque si bien la democracia sigue siendo cuantitativamente la decisión mayoritaria, cualitativamente mejorará su calidad y legitimidad cuanto mejor integre socialmente y proteja jurídicamente a las distintas minorías. Yo soy mi propia mayoría y no siempre tomo las decisiones por unanimidad, deslizó con enorme acierto Miguel de Unamuno. Yo humildemente agregaría que mayorías y minorías en la democracia son como dos caras de una misma moneda. Para concluir, señoras y señores, señor rector, y a modo de agradecimiento final, quisiera compartir con todos ustedes y dedicarles a todos ustedes la dedicatoria de mi último libro, que está dedicado justamente a la República del Paraguay, que es El Juicio Político, en la cual, como bien dijo mi padrino, tuvo el honor de representar como perito institucional a la República del Paraguay. República del Paraguay, tierra caliente, de hombres y mujeres indómitos, sol permanente que abraza con entrega y amor al visitante, historia trágica de lo resiliente, música que atrapa y encanta, lugar de descanso del padre de la educación argentina. Gracias por encontrar entre tus fronteras el sentido auténtico de la amistad. Muchas gracias a todos. Señoras y señores.